En las áridas tierras de Querétaro, donde el sol golpea la tierra agrietada con una furia implacable, se alzan los huesos de un gigante olvidado. La hacienda El Lamento de Plata, un monumento a la opulencia del porfiriato, ahora se desmorona bajo el peso de sus propios secretos. Sus muros de cantera, antes de un blanco resplandeciente, hoy están manchados por la humedad y el tiempo, como cicatrices que se niegan a sanar. Sus vastos salones, diseñados para albergar a la élite de una nación al borde del colapso, ahora solo dan la bienvenida al silbido del viento que se cuela por los cristales rotos de sus ventanales. La gente del pueblo cercano, descendientes de los peones que una vez sirvieron entre estas paredes, baja la voz al pasar por sus linderos al caer la noche. Cuentan historias de los niños silbadores, susurros que flotan sobre los campos de agave, cuando el crepúsculo tiñe el cielo de un violeta fúnebre. Un eco agudo y melancólico, dicen, como el de un niño buscando a otro en la oscuridad, un juego que nunca termina, una llamada que nunca encuentra respuesta. Es una leyenda tejida en el alma de la región, un recordatorio persistente de que la tierra recuerda lo que los hombres se esfuerzan por olvidar, y que algunas manchas, por más que se laven con el paso de un siglo, nunca desaparecen del todo. La historia oficial, la que se encuentra en los libros de texto y en las placas de bronce, cuenta una historia muy diferente. Habla de la familia Herrera, los magnates de la plata que levantaron este imperio de piedra y riqueza a principios del siglo XX. Don Rafael Herrera, el patriarca, es recordado como un pilar de la comunidad, un hombre de progreso y fe inquebrantable. Su rostro severo, inmortalizado en un retrato al óleo que aún cuelga en el ayuntamiento, proyecta una imagen de orden y disciplina. Fue él quien financió la construcción de la primera escuela del pueblo, quien donó generosamente a la iglesia local, cuyos santos de madera tallada parecen vigilar a los fieles con ojos de vidrio inexpresivos. Su esposa, doña Elvira, era la encarnación de la piedad y la gracia, una figura etérea envuelta en encajes y sedas. Juntos, los Herrera representaban la cúspide de la civilización porfiriana, una promesa de modernidad y prosperidad construida sobre la riqueza extraída de las entrañas de la tierra. Sin embargo, tras esa fachada de benevolencia, la hacienda guardaba un silencio opresivo. Las pesadas cortinas de terciopelo de sus ventanas rara vez se abrían, y los altos muros de la propiedad no solo servían para mantener a los extraños fuera, sino también para encerrar los secretos que fermentaban dentro. Para el doctor Mateo Vargas, un meticuloso historiador de arquitectura, la hacienda El Lamento de Plata no era un nido de espectros, sino el capítulo final de su obra magna sobre la opulencia y decadencia de las grandes haciendas prerevolucionarias. Era un hombre de ciencia y razón, alguien que encontraba la verdad en la simetría de un arco, en la composición de un mortero, en los planos originales amarillentos por el tiempo. Las leyendas locales eran, para él, un ruido de fondo fascinante pero irrelevante, el producto natural de la superstición y el aislamiento. Su obsesión era puramente académica: documentar la estructura antes de que la naturaleza la reclamara por completo, capturar en fotografías y mediciones la última voluntad de una era extinta. Llegó a la hacienda no con un crucifijo, sino con una cinta métrica, una cámara de alta resolución y un permiso especial del gobierno estatal. Su mente estaba ocupada en identificar influencias neoclásicas y en trazar la distribución de las habitaciones de servicio, no en escuchar los ecos fantasmales de un pasado macabro. Veía piedra, madera y yeso, no el escenario de una tragedia. No podía saber que los muros que había venido a estudiar estaban a punto de hablarle, y que la historia que le contarían destruiría la narrativa oficial que tanto se había esmerado en preservar. La historia que estás a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y si te fascinan los misterios oscuros como este, asegúrate de estar suscrito. La pieza central del enigma arquitectónico de la hacienda, y la razón del permiso especial de Vargas, era el ala norte. Clausurada oficialmente por más de 100 años debido a supuestos daños estructurales irreparables, permanecía como un apéndice muerto del cuerpo principal del edificio. La puerta de acceso, una pesada plancha de mezquite asegurada con un cerrojo oxidado del tamaño de un puño,
no había sido abierta en generaciones. Mateo necesitó la ayuda de 2 trabajadores del Museo Estatal para forzarla. El sonido del metal rindiéndose fue un quejido agudo que pareció recorrer la espina dorsal de la hacienda. Cuando la puerta finalmente se abrió, una bocanada de aire viciado y frío se derramó por el pasillo, un aliento exhalado desde las profundidades del tiempo. El olor era penetrante, una mezcla de polvo antiguo, cal y una nota persistente de tierra húmeda, extrañamente fuera de lugar en el interior de una construcción. Dentro, el ala era una cápsula del tiempo. Muebles cubiertos con sábanas blancas se erguían como lápidas en la penumbra, y una capa de polvo tan gruesa como la nieve cubría cada superficie, registrando únicamente el paso de insectos y del tiempo mismo. El silencio aquí era diferente, más denso, como si el propio sonido temiera entrar. Mientras Mateo comenzaba su inspección, moviéndose con la cautela de un arqueólogo en una tumba recién descubierta, su atención se centró en una pared del pasillo principal. A diferencia de las otras, que mostraban los estragos de la humedad y las grietas, esta pared era extrañamente lisa, uniforme, desprovista de cualquier adorno o imperfección. Algo en su perfecta planitud le pareció anacrónico, una anomalía en la decadencia orgánica que lo rodeaba. Se acercó, pasando la mano por su superficie fría. No se sentía como la piedra de cantera del resto de la construcción. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido no fue el eco sólido y profundo de un muro de carga, sino un golpe sordo, hueco, como si estuviera golpeando un tabique. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por la adrenalina del descubrimiento. Esto no era parte del diseño original. Había sido añadido después, con un propósito. Con una pequeña espátula de su equipo, raspó con cuidado una esquina del enlucido. Debajo del yeso moderno y la pintura descolorida, no encontró la piedra gris que esperaba, sino el inconfundible color rojizo de un ladrillo barato, un material que los Herrera, con su obsesión por la opulencia, jamás habrían dejado a la vista. La pared era falsa, una cicatriz arquitectónica que ocultaba algo. La orden fue dada con una urgencia que sorprendió incluso al propio Mateo. La curiosidad académica se había transformado en una necesidad visceral de saber qué había detrás. Los trabajadores, aunque visiblemente incómodos y murmurando sobre las viejas leyendas, obedecieron. Con mazo y cincel, comenzaron a derribar el muro falso. Cada golpe resonaba en el silencio del ala norte, como el latido de un corazón despertando de un largo sueño. El polvo de ladrillo llenaba el aire, tiñendo de rojo los haces de luz que se filtraban por las ventanas sucias. Ladrillo tras ladrillo, la pared fue cediendo, revelando una oscuridad compacta en su interior. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Mateo se asomó, iluminando el interior con su linterna. Lo que vio le heló la sangre. No era un pasadizo secreto ni un almacén olvidado. Era una habitación pequeña, de no más de 3 metros por 3, sin ventanas y con las paredes desnudas. Parecía un cuarto de castigo, una celda herméticamente sellada, y en el centro exacto de ese espacio asfixiante, sobre una pequeña mesa de madera carcomida, yacía un único objeto, un pequeño libro encuadernado en cuero oscuro, sin título ni marca alguna. Un diario. Mateo sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. En ese instante, supo que había cruzado un umbral. Ya no era un simple historiador documentando la caída de una familia. Se había convertido en el custodio de su secreto más oscuro, y ese pequeño libro en sus manos era la llave de una puerta que nunca debió ser abierta. El peso del pequeño libro en las manos de Mateo Vargas era desproporcionado a su tamaño. No era el peso del cuero y el papel, sino el peso de un siglo de silencio forzado, de un secreto tan denso que había necesitado un muro de ladrillos para contenerlo. El aire en el cuarto recién abierto seguía siendo gélido, inmóvil, como si estuviera atrapado en el ámbar del tiempo, conservando el último aliento de quien lo habitó. Mateo se alejó de la puerta derribada, llevando el diario como si fuera una reliquia frágil y peligrosa. Sus dedos, cubiertos por el polvo rojo de ladrillo, trazaron la superficie del cuero oscuro, sintiendo la textura gastada por manos que hacía mucho se habían convertido en polvo. Su mente
entrenada para ver la historia en la tensión de una viga, o en la composición de un mortero, luchaba por procesar este nuevo artefacto. Esto no era arquitectura, era una confesión. La hacienda ya no era una estructura inerte, un conjunto de planos y materiales. Se había convertido en un testigo, y este diario era su testimonio. La leyenda de los niños silbadores, que horas antes había descartado como simple folclore supersticioso, ahora resonaba en su cabeza con una nueva y terrible cadencia. El académico en él quería catalogar, fechar y analizar. Pero una parte más profunda, más humana, sentía el escalofrío de estar parado al borde de un abismo, a punto de asomarse a una oscuridad que la razón no podía iluminar por completo. De vuelta en el salón principal de la hacienda, donde la luz del atardecer se filtraba en largos haces dorados a través de los ventanales sucios, Mateo estableció un improvisado centro de investigación. Despejó una mesa de caoba cubierta de polvo, colocando el diario en su centro con una reverencia casi quirúrgica. Abrió su maletín, sacando guantes de algodón, una lupa de aumento y su cámara digital. Cada movimiento era deliberado, un ritual para imponer orden en el caos que sentía crecer en su interior. Antes de abrir el libro, lo fotografió desde todos los ángulos, documentando su estado, las manchas de humedad en los bordes, el cierre del latón deslustrado. El silencio de la hacienda parecía concentrarse en esa pequeña mesa. Afuera, el viento comenzaba a levantar un murmullo entre los agaves, un sonido que ahora le parecía menos natural, más intencionado. Con una respiración profunda, abrió la cubierta. Las páginas, amarillentas y frágiles, se aferraban unas a otras como si se negaran a revelar su contenido. El olor que emanaba de ellas era el de un tiempo sellado. Una mezcla de papel avainillado, el perfume desvanecido de una dama y una nota subyacente, casi imperceptible, de algo parecido a la podredumbre seca, como flores olvidadas en un lumera. Un jarrón. La primera página contenía un nombre, escrito con una caligrafía elegante y fluida, la firma de una mujer educada en las artes de la alta sociedad porfiriana, Elvira Herrera. Pero a medida que Mateo pasaba las páginas, esa caligrafía comenzaba a transformarse. La elegancia se deshilachaba. Las letras se volvían más angulosas, más apretadas, como si la mano que las escribía estuviera atenazada por un temblor perpetuo. Las primeras entradas eran mundanas, crónicas de la vida en la hacienda. Visitas de dignatarios, la supervisión de los sirvientes, comentarios sobre el clima inclemente de Querétaro. Sin embargo, pronto el tono cambió. Apareció la primera frase que hizo que Mateo se detuviera, releyéndola una y otra vez bajo la luz de su lupa. Con una tinta ligeramente más oscura, como si hubiera sido escrita en la profundidad de la noche, Elvira había anotado: «La tierra nos da su riqueza, pero la tierra también exige su tributo. No es la plata lo que anhela, sino algo más vital, algo que nosotros debemos proveer para mantener el equilibrio». Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Era una metáfora? ¿Una expresión de la devota fe católica que se sabía que profesaba, hablando del sacrificio espiritual? Oculta en la prosa de una dama de sociedad, la frase tenía un filo ominoso, una ambigüedad que abría la puerta a interpretaciones mucho más oscuras y literales. A lo largo de las siguientes entradas, fechadas entre 1905 y 1910, doña Elvira nunca describía explícitamente los actos de su esposo, don Rafael. En cambio, pintaba un retrato de un hombre consumido por una obsesión que ella llamaba su fe inquebrantable en el futuro de su linaje. Escribía sobre las largas noches que él pasaba encerrado en el ala norte, en el cuarto que ella llamaba el estudio, o, en entradas posteriores y más desesperadas, el santuario. Describía los olores extraños que a veces se filtraban por debajo de la puerta, un olor a químicos de laboratorio mezclado con el aroma metálico y dulce de la sangre fresca, que él justificaba como parte de sus experimentos para mejorar el proceso de purificación de la plata. Ella escribía sobre su propia impotencia, su refugio en la capilla de la hacienda, rezando rosarios interminables mientras los sonidos ahogados y los silencios repentinos provenían del otro lado del muro. No era la confesión de una cómplice, sino el lamento de una prisionera en su propia casa, una testigo aterrorizada,
que documentaba su descenso al infierno en las únicas páginas que no se atrevían a juzgarla. La culpa impregnaba cada palabra, una mancha de tinta invisible que se extendía por todo el diario. Entonces apareció la palabra que lo cambió todo. En una entrada de 1907, escrita con una mano tan temblorosa que las letras apenas eran legibles, Elvira escribió: anoche, Rafael trajo a otro ángel a su estudio. Escuché su llanto, un sonido tan pequeño en la inmensidad de esta casa. Le recé a la Virgen para que se lo llevara pronto, para que su alma no sufriera en este purgatorio que mi esposo ha construido con piedra y silencio. La palabra ángel se repetía una y otra vez en las páginas siguientes. Ángeles con nombres otomíes, hijos de los mineros y peones que trabajaban las tierras de los Herrera. Ángeles que llegaban al estudio pero de los que nunca más se sabía. Mateo tuvo que apartarse de la mesa, con el aire escapando de sus pulmones. La conexión era tan monstruosa que su mente racional se resistía a aceptarla. Los niños silbadores. La leyenda no era una fantasía. Era un eco, una memoria distorsionada de una verdad demasiado horrible para ser contada directamente. Los niños desaparecidos no eran fantasmas que acechaban la hacienda. Eran las víctimas cuyo recuerdo se negaba a ser borrado por el tiempo, susurrando su historia en el viento. El historiador de arquitectura había muerto en esa habitación. En su lugar nació un investigador, un hombre obsesionado no por la simetría de los arcos, sino por la asimetría de la justicia. Mateo pasó los siguientes 2 días encerrado con el diario, fotografiando cada página, transcribiendo cada palabra temblorosa. Creó una línea de tiempo meticulosa, marcando cada fecha en que Elvira mencionaba la llegada de un ángel. Notó un patrón escalofriante. Las llegadas a menudo coincidían con festividades religiosas importantes o con períodos de baja producción en las minas de plata, como si los rituales de don Rafael estuvieran ligados tanto a la piedad como a la productividad. El diario era un mapa del horror, pero carecía de nombres concretos, de pruebas externas que pudieran corroborar las divagaciones febriles de una mujer atormentada. Mateo sabía que, sin esa corroboración, la historia de Elvira podría ser desestimada como la fantasía de una mente perturbada, una ficción gótica nacida del aislamiento y la opresión marital. Necesitaba un ancla en la realidad, un hilo que conectara el mundo de pesadilla de Elvira con el mundo documentado de la historia oficial. Su primera incursión fuera de la hacienda lo llevó al pueblo cercano, a la iglesia de piedra cuya construcción había sido financiada generosamente por el propio don Rafael Herrera. El aire en el interior era fresco y olía a incienso y a cera de vela. Los santos de madera tallada, con sus ojos de vidrio pintado, parecían observar su paso con una indiferencia milenaria. Se presentó al párroco actual, un hombre anciano de sonrisa amable, y le explicó su investigación bajo el pretexto de estar estudiando los registros demográficos de los trabajadores de las haciendas durante el Porfiriato. El sacerdote, orgulloso de la historia de su parroquia, le concedió acceso a los archivos, una pequeña habitación abovedada detrás del altar mayor. La habitación estaba llena de estantes de madera oscura, que se combaban bajo el peso de pesados libros encuadernados en cuero. Los registros de cada nacimiento, bautismo, matrimonio y muerte, que había ocurrido en la comunidad durante más de 200 años. El polvo flotaba en el único rayo de sol que penetraba por una ventana alta y estrecha, iluminando un escenario de memoria y olvido. Con la lista de fechas extraída del diario de Elvira, Mateo comenzó su búsqueda. Se centró en los libros bautismales de 1905 a 1910. Con manos cuidadosas, pasó las páginas de papel grueso y quebradizo, la tinta sepia detallando los nombres de los recién nacidos, sus padres y sus padrinos. Encontró lo que buscaba. En las fechas que Elvira había marcado con tanto pavor, aparecían los registros de bautismo de niños con apellidos otomíes. Ximénez, González, Mata. Nombres como Juan, María, Santiago. Hijos de mineros, de peones, de sirvientas de la hacienda Lamento de Plata. La caligrafía del sacerdote de la época era impecable, cada detalle registrado con precisión burocrática. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba mirando los nombres de los ángeles de Elvira. La primera conexión, el primer ancla en la realidad, estaba allí,
escrita con la tinta indeleble de un sacramento sagrado. El sentimiento no fue de triunfo, sino de una profunda y abrumadora tristeza. Estos no eran conceptos abstractos, eran niños reales, con familias y nombres, cuyas vidas habían sido registradas solo para ser borradas. El siguiente paso era obvio, pero el resultado fue lo que transformó la sospecha en una certeza helada. Mateo tomó la lista de nombres que había compilado de los registros bautismales, una docena en total, y comenzó a buscarlos en los otros libros de la parroquia. Buscó en los registros de primera comunión y confirmación. Nada. Buscó en los registros de matrimonio, avanzando décadas en el tiempo por si acaso. Nada. Finalmente, con un nudo de pavor en la garganta, buscó en los registros de defunción, revisando cada página desde 1905 hasta bien entrada la Revolución. No había rastro de ellos. Ni una sola entrada que documentara la muerte de Juan Ximénez, de María González, de Santiago Mata. Para la historia oficial de la Iglesia y del Estado, estos 12 niños habían sido bautizados, y luego, simplemente habían dejado de existir. Se habían desvanecido en el aire, borrados de la memoria colectiva, existiendo solo como un susurro en una leyenda local y como una palabra críptica en el diario secreto de una mujer aterrorizada. Mateo se apoyó contra la estantería de madera, el olor a papel viejo llenando sus pulmones. El silencio del archivo ya no era pacífico, era el sonido del vacío, el eco de vidas no vividas. La investigación se había estancado. Tenía el diario, una confesión indirecta, y los registros de la iglesia, una prueba circunstancial de desapariciones sistemáticas, pero le faltaba el porqué. ¿Qué locura había impulsado a don Rafael Herrera, un pilar de la sociedad, a cometer tales atrocidades? La idea de un simple sadismo parecía demasiado simple para un hombre tan calculador, tan obsesionado con el legado y la prosperidad. La respuesta, sospechaba Mateo, no se encontraba en la teología del pecado, sino en la lógica retorcida de la ganancia. Regresó al diario de Elvira, releyendo cada página buscando una pista que pudiera haber pasado por alto. Esta vez, se centró en las raras menciones de visitantes al ala norte. Elvira describía a un hombre que visitaba a su esposo con regularidad, un hombre de la ciudad al que llamaba el doctor. No mencionaba su nombre, pero sí el tema de sus conversaciones, que escuchaba a través de las paredes. Hablaban de la vitalidad del mineral, de la esencia de la tierra, de la purificación a través de métodos que la ciencia convencional consideraba charlatanería. Un doctor, un hombre de ciencia, este era un nuevo hilo. Si don Rafael estaba pagando por los servicios de este misterioso individuo, tenía que haber un registro financiero. La siguiente parada de Mateo fue el archivo municipal, un edificio gubernamental gris y funcional que carecía por completo del aura atmosférica de la iglesia o la hacienda. Aquí, la historia no estaba escrita con tinta emocional, sino con los fríos y duros números de la contabilidad. Después de días de papeleo y solicitudes formales, finalmente obtuvo acceso a los libros de contabilidad de la hacienda El Lamento de Plata, que habían sido incautados por el Estado después de la Revolución. Eran tomos enormes encuadernados en piel de becerro, y cada página era un laberinto de cifras y conceptos, un testimonio de la inmensa riqueza y el poder que los Herrera habían ostentado. Mateo se preparó para una búsqueda larga y tediosa, un trabajo de aguja en un pajar de transacciones financieras. Pasó casi una semana sumergido en los libros de contabilidad. Sus ojos ardían por el esfuerzo de descifrar la caligrafía apretada del contador de la hacienda. Registros de salarios de cientos de trabajadores, compras de maquinaria para las minas, donaciones a la iglesia, gastos personales de la familia en lujos importados de Europa. La escala de la operación era abrumadora. La frustración comenzó a asentarse de nuevo. Era posible que los pagos al misterioso doctor se hubieran hecho en efectivo, fuera de los libros, para mantener el secreto. Estaba a punto de abandonar esa línea de investigación, creyendo que era otro callejón sin salida, cuando sus ojos se detuvieron en una línea recurrente en la sección de gastos operativos de la mina. Era una entrada inusual, clasificada bajo el vago concepto de consultorías y mejoras. Los pagos eran exorbitantes, mucho más altos que el salario de cualquier ingeniero de minas de la época,
y se realizaban trimestralmente, con una regularidad casi ritual. El destinatario de esos pagos hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco. El nombre estaba escrito con una claridad impecable: Dr. Fausto Aguilar. El nombre en sí era una señal, una resonancia literaria tan perfecta que parecía sacada de una novela gótica. Fausto, un hombre que hace un pacto para obtener conocimientos prohibidos. Y el concepto de los pagos, consultas de mineralogía, era a la vez plausible y completamente absurdo. ¿Qué tipo de mineralogista cobra una fortuna por consultas trimestrales sin producir ningún informe técnico, sin registrar ninguna mejora tangible en los procesos de extracción? Mateo lo supo en ese instante. Este no era un experto en rocas. Este era el hombre que le había proporcionado a don Rafael la justificación pseudocientífica para sus horrores. Fausto Aguilar era la pieza que faltaba, el arquitecto intelectual detrás de la masacre. La investigación había cambiado de rumbo una vez más. Ahora tenía un nombre, un cómplice. La pregunta ya no era solo qué había pasado, sino cómo lo habían justificado. La búsqueda del Dr. Fausto Aguilar llevó a Mateo de los archivos polvorientos al mundo digital. Utilizando bases de datos universitarias y archivos de periódicos digitalizados, comenzó a construir un perfil del hombre. Fausto Aguilar no era una figura desconocida en su tiempo, pero su fama era de la variedad infame. Había sido un médico en la Ciudad de México, pero fue expulsado de la sociedad médica por promover teorías que sus colegas consideraban peligrosas y anticientíficas. Encontró panfletos escritos por Aguilar donde exponía sus ideas sobre la biomineralogía, una disciplina inventada por él mismo que mezclaba la alquimia medieval, la eugenesia y las supersticiones populares. Aguilar teorizaba que la materia inorgánica, como los metales preciosos, podía ser imbuida con una esencia vital extraída de organismos vivos puros, lo que aumentaría su calidad y valor. Sus escritos hablaban de la sangre como el vehículo del alma y de la inocencia como el catalizador más potente. Mateo sintió náuseas al leerlo. No era ciencia, era una receta para el asesinato, envuelta en el lenguaje de la academia. La conexión era innegable. Un terrateniente desesperado por asegurar su fortuna en un país al borde de la guerra, un médico charlatán con teorías monstruosas, y una fuente inagotable de víctimas consideradas invisibles por la sociedad. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión aterradora. Don Rafael no era simplemente un asesino ritual. Era un industrial del horror, aplicando una lógica perversa y supuestamente científica a sus crímenes. Los niños no eran sacrificios a un dios oscuro, sino materia prima en un proceso alquímico demencial, diseñado para purificar la plata y garantizar la perpetuidad del apellido Herrera. Pero las teorías de un médico loco y las anotaciones en un libro de contabilidad todavía no eran una prueba irrefutable. Necesitaba un documento que conectara directamente a Aguilar con los sucesos de la hacienda, una pistola humeante que uniera la teoría con la práctica. Su investigación lo llevó a rastrear el linaje de Fausto Aguilar. Descubrió que la familia, avergonzada por la reputación de su antepasado, se había mantenido en un perfil bajo, pero no había desaparecido. Encontró a un bisnieto, un abogado anciano llamado Ricardo Aguilar, que todavía vivía en la ciudad de Querétaro, a pocos kilómetros de la hacienda donde su bisabuelo había ayudado a desatar el infierno. Mateo concertó una cita, sin saber qué esperar. Se preparó para el escepticismo, la negación, incluso la hostilidad. Se encontró con Ricardo en su despacho, una habitación forrada de libros de derecho que olía a cuero y a historia. Mateo expuso su caso con cuidado, presentando la evidencia de forma cronológica, el diario, los registros parroquiales, los libros de contabilidad. Habló con la voz mesurada de un académico, pero no pudo ocultar la gravedad de sus hallazgos. El anciano abogado escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. Cuando Mateo terminó, el silencio en el despacho era denso y pesado. Ricardo Aguilar miró por la ventana durante un largo rato, observando la vida moderna de la ciudad que había crecido sobre tantas historias olvidadas. Luego, se giró hacia Mateo, con una expresión de resignación melancólica en sus ojos. Dijo que siempre había habido historias en su familia sobre el bisabuelo Fausto, sus ideas extrañas, su misteriosa riqueza y su eventual reclusión. Nunca había sabido los detalles. Se levantó lentamente y caminó hacia un rincón oscuro de la oficina.
donde descansaba un viejo baúl de madera con herrajes de hierro. Dijo que ese baúl contenía los papeles y las locuras de Fausto, que nadie en la familia se había atrevido a abrir en casi 70 años. Con un gesto de su mano, invitó a Mateo a acercarse. Mientras el abogado buscaba una vieja llave oxidada, Mateo se quedó de pie frente al baúl, sintiendo que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sabía, con una certeza absoluta, que la verdad final, la explicación detallada del horror de la hacienda El Lamento de Plata, yacía dormida dentro de esa caja de madera, esperando ser despertada. La llave que Ricardo Aguilar le entregó a Mateo no solo abría el baúl de madera, sino una cripta sellada por la vergüenza de una familia y el pacto de silencio de una generación. El chirrido de los goznes de hierro al ceder fue un sonido gutural, como un gemido contenido por décadas que finalmente encontraba una vía de escape. Del interior del baúl no emanó el esperado olor a papel viejo y naftalina, sino un aroma más complejo y perturbador. Una mezcla de químicos de laboratorio, el perfume rancio del tabaco y un deje metálico, casi imperceptible, que hizo que a Mateo se le erizara el vello de la nuca. Dentro, bajo una capa de periódicos amarillentos que anunciaban el inicio de la revolución, yacía una colección de cuadernos de laboratorio, correspondencia privada atada con cintas de seda descolorida, y un grueso manuscrito encuadernado en cuero rojo. Era el archivo perdido de Fausto Aguilar, la biblioteca de un alquimista moderno, la justificación intelectual de una carnicería. Mateo pasó horas en aquel despacho, con el permiso del anciano abogado, fotografiando cada página, absorbiendo la lógica retorcida de un hombre que había puesto la ciencia al servicio de la atrocidad. Las cartas entre don Rafael Herrera y Fausto Aguilar eran un diálogo escalofriante entre la codicia y la locura. Don Rafael escribía con la desesperación de un rey cuyo imperio se desmoronaba, preocupado por la fluctuación del precio de la plata y la creciente agitación de los trabajadores. Hablaba de la necesidad de asegurar la fortuna de su familia por los siglos venideros, de encontrar un método que trascendiera la geología y la ingeniería. Fausto Aguilar, en sus respuestas, se presentaba como el Salvador, el único hombre que entendía las verdaderas simpatías entre el mundo orgánico y el inorgánico. Sus cartas estaban llenas de un lenguaje grandilocuente y esotérico, citando a Paracelso y a oscuros alquimistas medievales, pero el mensaje subyacente era brutalmente simple. La naturaleza exigía un equilibrio, y para extraer la máxima vitalidad de la tierra en forma de plata pura, se debía devolver a la tierra la forma más pura de vitalidad humana. La correspondencia era un pacto fáustico en tiempo real, la crónica de cómo un hombre desesperado fue seducido por la promesa de un conocimiento prohibido, sin importar el precio que tuviera que pagar en almas ajenas. Entre los documentos se encontraba la pieza que Mateo había estado buscando, la pistola humeante que conectaba la teoría con la práctica. Era un borrador de un informe, escrito con la caligrafía precisa y desapasionada de Aguilar, titulado modestamente Protocolo para la optimización de la esencia mineral a través de catalizadores biológicos. El documento era un manual de instrucciones para el horror. Describía con una frialdad clínica un procedimiento para la extracción de sangre de sujetos jóvenes, a los que se refería como los recipientes, argumentando que su esencia anímica, aún no corrompida por el cinismo de la edad adulta, era el catalizador perfecto. Detallaba las cantidades precisas, los momentos del día más propicios para el procedimiento, e incluso incluía diagramas de los instrumentos necesarios, algunos de los cuales parecían herramientas quirúrgicas y otros, aparatos de tortura medieval. No había ni una pizca de remordimiento en sus palabras. Para Fausto Aguilar, los niños otomíes no eran seres humanos. Eran meros reactivos en una fórmula grandiosa, variables biológicas en una ecuación diseñada para producir riqueza. Mateo tuvo que detenerse, sintiendo una oleada de náuseas. El mal que estaba investigando no era pasional ni impulsivo. Era metódico, calculado, y, lo peor de todo, se creía justificado por la razón. Con las pruebas del baúl de Aguilar, Mateo tenía el porqué y el cómo, pero le faltaba la prueba física final, el eslabón que uniera la hacienda, el escenario del crimen, con la confesión escrita. Regresó a la hacienda El Lamento de Plata, ya no como un historiador de arquitectura, sino como un forense siguiendo las últimas instrucciones de una víctima. El diario de doña Elvira era ahora su guía más preciada,
El mapa de una mujer que, incapaz de detener el horror, se había asegurado de que al menos pudiera ser descubierto algún día. Releyó sus páginas bajo la luz de una linterna en el silencio absoluto de la noche, buscando una última pista, una frase que hubiera pasado por alto en su primera lectura febril, y entonces la encontró, en una de las últimas entradas, escrita con una caligrafía casi ilegible, como si la mano de Elvira apenas pudiera sostener la pluma. Después de cada éxito, mi esposo entierra sus triunfos bajo el mismo suelo que los alimenta, para que la tierra recuerde a quién debe su gratitud. La frase, que antes le había parecido una metáfora poética y desesperada, ahora le golpeó con la fuerza de una revelación literal y aterradora. El corazón de Mateo latía con una fuerza desbocada mientras caminaba de nuevo por los pasillos oscuros del ala norte. El aire parecía más frío, más denso que nunca, como si los muros supieran que su secreto estaba a punto de ser exhumado. La puerta derribada del cuarto prohibido era una boca abierta que bostezaba oscuridad. Entró en la pequeña celda sin ventanas, el haz de su linterna cortando la negrura. Ya no miraba las paredes en busca de anomalías arquitectónicas. Su mirada estaba fija en el suelo, en las baldosas de piedra que cubrían el piso de tierra compactada. La frase de Elvira resonaba en su mente. Bajo el mismo suelo que los alimenta. Se arrodilló, el frío de la piedra penetrando la tela de sus pantalones. Comenzó a examinar cada baldosa, una por una, golpeándolas suavemente con los nudillos, escuchando el sonido que producían. Sólido, sólido, sólido. El sonido se repetía, monótono, casi hipnótico, un metrónomo que marcaba el paso de un siglo de silencio. La frustración comenzó a crecer. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la frase era solo el delirio de una mente rota? Estaba a punto de rendirse cuando su puño golpeó una baldosa cerca del centro de la habitación. El sonido fue diferente. No fue el eco profundo y muerto de la piedra sobre la tierra. Fue un golpe sordo, hueco, un sonido que delataba un vacío debajo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo, una mezcla de triunfo y pavor. Usando la punta de su espátula, la misma herramienta con la que había descubierto la pared falsa, comenzó a trabajar en la lechada que rodeaba la baldosa. El mortero viejo se desmoronó con facilidad, liberando una nube de polvo gris que danzó en el haz de su linterna. Con un esfuerzo considerable, logró introducir los dedos por debajo del borde de la piedra y tiró hacia arriba. La baldosa, pesada y fría, se dio con un quejido sordo, revelando un compartimento oscuro y cuadrado excavado en la tierra. Un olor a metal oxidado y a tierra removida hace mucho tiempo ascendió desde el agujero, un aliento fétido exhalado desde las profundidades de la tumba secreta de los Herrera. Con la mano temblorosa, Mateo dirigió la luz de su linterna hacia el interior del compartimento. Lo primero que vio fue el brillo apagado de la plata. Sus dedos se cerraron en torno a un objeto pequeño y frío. Lo sacó a la luz. Era un crucifijo de plata, de una artesanía exquisita pero sencilla. No era un objeto de devoción, sino algo más personal, más íntimo. Le dio la vuelta y su respiración se detuvo en su garganta. En la parte posterior, grabado con una letra fina y precisa, había un nombre. Juan Ximénez. El primer nombre de su lista de los registros parroquiales. El primer ángel desaparecido. Volvió a meter la mano en el agujero y sacó otro crucifijo. Este llevaba el nombre de María González. Y luego otro, y otro. Santiago Mata, Lucía Moreno. Uno por uno, fue extrayendo la macabra colección del suelo, colocándolos en fila sobre el piso de piedra. Eran 12 crucifijos en total, 12 nombres, 12 vidas borradas de la historia, conmemoradas únicamente por su asesino con un trofeo de plata purificada. La revelación era nauseabunda. Don Rafael no solo los había matado, los había convertido en un recuerdo perverso, un rosario de sus pecados enterrado en el corazón de su santuario. Pero el horror no había terminado. Aquella era solo la primera capa de la revelación, el crimen perturbador que servía de antesala a una verdad aún más monstruosa. Cuando Mateo hubo sacado todos los crucifijos, su linterna iluminó algo más en el fondo del compartimento. Era otro libro, más grande que el diario de Elvira, encuadernado en un cuero negro y liso que parecía absorber la luz. No tenía título,
solo las iniciales F.A. grabadas en oro deslucido en la cubierta. Fausto Aguilar. Con una sensación de fatalidad, Mateo sacó el libro. Era pesado, denso, y las páginas en su interior no estaban escritas a mano, sino impresas con una tipografía profesional, como si se tratara de un tratado académico. El título de la primera página le heló la sangre en las venas: De Sympathia Rerum, un tratado sobre la transmutación anímica en la mineralogía noble. No era un diario ni un informe. Era la obra maestra de Fausto Aguilar, el evangelio de su demencia, escrito exclusivamente para su único y más devoto discípulo, don Rafael Herrera. Las páginas de aquel libro detallaban una cosmología del horror, una filosofía que unía la eugenesia, la alquimia y el capitalismo industrial en una amalgama profana. Aguilar teorizaba que la plata, como todos los metales nobles, poseía una memoria, una resonancia. Sostenía que la plata extraída de las minas de Querétaro estaba cansada, su esencia vital agotada por siglos de permanecer en la oscuridad de la tierra. Para restaurar su brillo, su pureza, y por lo tanto su valor, era necesario infundirla con una esencia anímica pura. Y la fuente más potente de esa esencia, argumentaba con una lógica impecable y desquiciada, era la sangre de niños inocentes, específicamente aquellos cuya conexión con la tierra era primordial, refiriéndose a los niños indígenas otomíes. La sangre, para Aguilar, no era un fluido biológico, sino el vehículo físico del alma. El procedimiento que describía no era un sacrificio ritual para un dios pagano, sino un proceso de transfusión espiritual, una transmutación alquímica, donde el alma de un niño era transferida a un metal inerte para aumentar su valor en el mercado. Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, tuvo que apoyarse en la pared, con el libro abierto en sus manos, la bilis subiendo por su garganta. El crimen de don Rafael era infinitamente peor de lo que jamás había imaginado. No era la obra de un monstruo sádico que mataba por placer, ni la de un fanático religioso que ofrecía sacrificios a una deidad oscura. Era la obra de un industrialista que había encontrado la manera de convertir las almas humanas en un aditivo para su línea de producción. Los niños no eran víctimas de un ritual, eran materia prima. El cuarto prohibido no era un altar, era una fábrica. La matanza no era un acto de locura, sino un procedimiento de control de calidad, repetido una y otra vez con la misma frialdad y eficiencia con la que se gestionaba la extracción de mineral de la mina. La fortuna de la familia Herrera, su estatus, su filantropía, todo el edificio de su respetabilidad, no se había construido sobre la plata, sino sobre una cadena de producción de la muerte, justificada por la ciencia perversa de un charlatán y ejecutada por la codicia insaciable de un patriarca. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? Deja tu reacción en los comentarios. Sentado en el suelo frío de aquella celda, rodeado por los pequeños crucifijos de plata y con el tratado del diablo en su regazo, Mateo Vargas finalmente comprendió la verdadera magnitud del lamento de plata. El silbido que la gente del pueblo escuchaba en los campos de agave no era el eco de niños jugando un juego eterno. Era el sonido de una fábrica que nunca se detuvo, el murmullo de un proceso industrial que consumía vidas para producir lujo. Cada lingote de plata que salió de esa hacienda, cada joya que adornó el cuello de una dama en la capital, cada peso que financió la construcción de una escuela o una iglesia, estaba manchado con una esencia que no se podía ver, pero que ahora él entendía con una claridad absoluta. Tenía todas las piezas: el diario de la testigo silenciosa, los registros de los desaparecidos, la correspondencia de los conspiradores, el manual de instrucciones del horror, y finalmente, las pruebas físicas que unían a las víctimas con su verdugo. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado. La historia de la hacienda El Lamento de Plata estaba completa, y era su deber contarla, sin importar cuán profunda fuera la oscuridad que tuviera que revelar al mundo. La luz de la linterna de Mateo Vargas se convierte en el único sol de un universo olvidado, un escenario sellado hace más de un siglo. Aquí, en el corazón del cuarto prohibido, la verdad finalmente exige ser reconstruida, no con piedra y mortero, sino con los fragmentos de evidencia que componen una pesadilla. La escena se materializa en la mente del historiador con una claridad insoportable.
Es una noche fría de 1908. El ala norte de la hacienda está sumida en un silencio antinatural, un vacío que solo es roto por el murmullo distante de los rezos de doña Elvira, una letanía inútil contra el mal que habita bajo su propio techo. Dentro de esta celda, la luz de una lámpara de queroseno proyecta sombras danzantes sobre las paredes desnudas. Don Rafael Herrera no es el filántropo que la historia recuerda. Es un sacerdote en un altar profano, su rostro una máscara de concentración impasible. A su lado, el doctor Fausto Aguilar opera con la precisión de un cirujano y la indiferencia de un carnicero. Sus instrumentos pulcros y brillantes sobre una bandeja de plata no están destinados a sanar sino a profanar. Y frente a ellos, acurrucado en un rincón, está el pequeño Santiago Mata, cuyos ojos oscuros reflejan el terror puro de una criatura atrapada, sin entender por qué el patrón, el hombre que le sonreía en el patio, ahora lo mira como si fuera un mero objeto, un ingrediente en una receta infernal. El aire es espeso, cargado con el olor a químicos, a tierra húmeda y al aroma primario del miedo. No hay gritos, solo el sollozo ahogado de un niño y las voces bajas y mesuradas de dos hombres que discuten sobre la pureza del mineral como si estuvieran cerrando un negocio. La reconstrucción continúa, guiada por las palabras frías y metódicas del tratado de Fausto Aguilar. El procedimiento no es un acto de furia, sino de ciencia pervertida. Mientras don Rafael sostiene al niño con una fuerza que no admite réplica, Aguilar comienza su trabajo. Sus movimientos son eficientes, desprovistos de cualquier emoción. En su mente, como lo detalla en su manuscrito, no está dañando a un ser humano. Está liberando un catalizador biológico, cosechando la esencia anímica en su estado más puro. Cada paso está justificado por una lógica demencial que mezcla la eugenesia con la alquimia. La sangre, para él, es el vehículo del alma, y el alma de un niño indígena, argumenta en su prosa delirante, posee una conexión primordial con la tierra, una simpatía vibratoria con los metales que yacen en su seno. Don Rafael observa, no con horror sino con la aprobación de un inversionista que ve cómo su capital se multiplica. Él no ve el fin de una vida, sino el principio de la perpetuidad de su linaje. Cada gota extraída es una garantía contra la incertidumbre de la revolución que se gesta más allá de los muros de su hacienda, una póliza de seguro pagada con la moneda más antigua y terrible de todas. El llanto del niño se apaga lentamente, reemplazado por el sonido rítmico de la pluma de Aguilar, arañando el papel mientras toma notas meticulosas para su próximo informe, documentando la cantidad, la pureza y la eficacia del recipiente. El ciclo del horror no termina en la celda de piedra. La escena se traslada a las profundidades de la hacienda, a la fundición donde el mineral arrancado de la tierra se encuentra con la esencia arrancada de la vida. Bajo la supervisión directa de don Rafael, el catalizador biológico es introducido en el proceso de purificación, un secreto guardado celosamente de los trabajadores que alimentan los hornos. El tratado de Aguilar describe este momento con un fervor casi religioso, llamándolo la transmutación anímica, el matrimonio sagrado entre lo orgánico y lo inorgánico. El resultado es una plata de un brillo casi sobrenatural, de una pureza que asombra a los compradores y consolida la reputación de los Herrera como los magnates indiscutibles de la región. Cada objeto forjado con este metal, ya sea un crucifijo para la iglesia del pueblo, una vajilla para una cena de gala en la capital, o las monedas que pagan los salarios de sus peones, lleva consigo un eco silencioso de la atrocidad. La fortuna de la familia Herrera, su poder, su filantropía y su fachada de piedad devota, todo se erige sobre este fundamento invisible de sangre y huesos. La revelación final es aplastante. Don Rafael no era un monstruo que mataba por superstición, era un capitalista visionario que había descubierto la forma más eficiente y monstruosa de convertir las almas humanas en un activo financiero, industrializando el asesinato con la misma lógica implacable con la que gestionaba sus minas. La publicación de los hallazgos de Mateo Vargas cae como una bomba sobre la tranquila fachada de Querétaro, desatando una tormenta mediática que trasciende las fronteras. El nombre de la familia Herrera, antes sinónimo de progreso y respetabilidad, se convierte en una marca de infamia. Los descendientes, figuras prominentes de la alta sociedad de la Ciudad de México, se ven arrinconados por el peso de una verdad innegable,
obligados a emitir comunicados públicos llenos de una vergüenza que llega un siglo demasiado tarde. La hacienda El Lamento de Plata se transforma de una ruina olvidada a un lugar de peregrinación sombría. En sus terrenos, donde antes solo crecía la maleza, se erige un sencillo pero poderoso memorial de cantera, en el que se graban los 12 nombres extraídos de los crucifijos de plata, devolviéndoles finalmente su identidad y su lugar en la historia. Para la gente del pueblo, la leyenda de los niños silbadores cambia para siempre. Ya no es una historia de fantasmas para asustar a los niños por la noche, sino un recordatorio sagrado, un lamento colectivo. El silbido en los campos de agave ya no se interpreta como un presagio de peligro, sino como el susurro persistente de las víctimas, un llamado a no olvidar. En el Día de Muertos, nuevas ofrendas se colocan al pie del memorial, pequeños juguetes de madera, dulces y flores de cempasúchil, un intento de devolver a esas almas robadas un poco de la infancia que les fue arrebatada. El peso de la verdad recae con una fuerza particular sobre los vivos. Ricardo Aguilar, el anciano abogado, pasa sus últimos años trabajando para crear una fundación en nombre de las víctimas, un intento de expiar los pecados de un bisabuelo cuya locura había permanecido oculta en un baúl durante generaciones. Pero es Mateo Vargas quien sufre la transformación más profunda. El meticuloso historiador de arquitectura, el hombre que creía en la verdad objetiva de la piedra y los planos, ya no puede mirar una estructura antigua de la misma manera. Cada arco gótico, cada muro de adobe, cada viga de madera carcomida, le parece ahora un testigo silencioso, un custodio de los secretos y sufrimientos que se han filtrado en su estructura a lo largo del tiempo. Su aclamado libro sobre las haciendas del Porfiriato queda inconcluso, abandonado en favor de una nueva y más sombría vocación. Se convierte en un arqueólogo de historias olvidadas, dedicando su vida a excavar en los archivos polvorientos no en busca de la gloria de los poderosos, sino de las voces silenciadas de sus víctimas. La hacienda le ha enseñado la lección más brutal de todas, que la historia oficial es a menudo la fachada más elaborada, y que la verdadera arquitectura de una sociedad se encuentra en las criptas y cuartos prohibidos que se esfuerza por mantener sellados. La historia de la hacienda El Lamento de Plata ha sido desenterrada. Los nombres de sus víctimas han sido pronunciados en voz alta después de un siglo de susurros, y los crímenes de la familia Herrera han sido expuestos a la cruda luz de la verdad. El ciclo de investigación se ha cerrado, pero al hacerlo, ha abierto una puerta a una oscuridad mucho más vasta y perturbadora. La leyenda ha sido resuelta, pero el eco de su lección resuena con una fuerza inquietante en nuestro presente. Nos obliga a mirar más allá de las fachadas de respetabilidad, a cuestionar los cimientos sobre los que se construyen las grandes fortunas y los legados duraderos. El caso de don Rafael Herrera y su fábrica de horror nos deja con una pregunta final, una pregunta que se arrastra desde las profundidades del pasado y se instala en el corazón de nuestra propia era. Si la fortuna de una de las familias más veneradas de una nación se construyó sobre un cimiento de huesos infantiles, ¿cuántos otros pilares de nuestra sociedad, cuántas otras instituciones y legados que admiramos, se sostienen sobre secretos igualmente monstruosos, esperando pacientemente en la oscuridad a que alguien finalmente decida derribar el muro? Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dándole un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también aprecie un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.